Los temas que te interesan los escuchamos en Mesa de Noticias de Radio El Conquistador Concepción. Y estamos listos para comenzar dijimos programa especial, ¿cierto, Leslie? Falta poquito para que termine el año, nada. Sí, la próxima semana ya vamos a estar en 2025, sí, cuando sea jueves. Oh, impresionante. Y por eso dijimos, es demasiado poco el tiempo. Seguro se le va a hacer poco igual, porque es tanto lo que tiene que meter en casi 40 minutos que le vamos a dar. ¿Cómo está don Luis Felipe Slier? Muy buenos días a todos y a todas quienes nos escuchan. Buenos días, Leslie. Buenos días, Ángela. Fabián también, muy buenos días. Y desearles primero que nada una feliz Navidad y que lo hayan pasado muy bien y que el viejito Pascuero los haya regaloneado bastante. Así que, pero recordando siempre que si lo querían o lo necesitan. Sí, eso estaba pensando, porque yo creo que en tu caso no deseas que haya sido tan generoso el viejito Pascuero. Tú sabes el dicho, casa de herrero, cuchillo de palo. Así que, ese árbol estaba repletísimo de regalos. Lo siguen aquí. Ya habían detectado que en casa de herrero, cuchillo de palo. Sí, pero tratamos de hacer otras cosas, de compartir una rica cena. Sí, en algún momento unimos algunos puntos y dijimos, dijeron, parece que... Sospechoso, dijeron. Sí, es como pura gatica. Pero fue bonito, hice un regalo a la usanza antigua, una carta escrita en puño y letra. Así que, y lo primero que me di cuenta que salí, bueno, aquí una anécdota nomás, pero salí a comprar esquelas. ¿Y te costó encontrar? No, me miraron con cara de ¿qué es eso? ¿De qué siglo viene usted más o menos? No, si eso... ¿Y te costó? Bueno, estamos ocupando tiempo valioso, pero ¿te costó escribir? A mí cuando yo escribo muy largo con lápiz me duele la mano. Sí, me costó escribir. Cuesta. Y fue a lo menos 9 planas, más o menos 10 planas que estuve escribiendo y son... ¡Ah, ya! Sí, qué lindo. Es bonito escribir. Era una declaratoria eso ya, ¿no? Es bonito escribir. Sí, mucho. Sí, está bien, yo creo que hace bien. De repente uno se queda mucho acá en el teclado, pero de repente hace bien escribir. No, lo dejo ahí lanzada la idea. Buena idea. Así que, bueno, hoy día me pusieron un gran desafío. Que es un poco hacer una síntesis de... un resumen económico del año 2024 y eso es un poco complejo reducirlo a 40 minutos, tratar de meter un año en 40 minutos y traté de hacer un esquema, así que vamos a ver el programa un poquito, es suyo, nosotros lo seguimos. Un análisis de la economía internacional, de la economía nacional. Ver un poco también en esta área los principales eventos que dieron lugar durante el año 2024, como las elecciones en Estados Unidos, la bajada de Biden en favor de Kamala Harris, que eso como que quedó muy rápido en el pasado, pero fue aquí hace 5 minutos. Cómo retorna Donald Trump, los conflictos bélicos mundiales que tenemos presente y que hemos tenido todo este año, que ustedes en Mesa de Noticias han dado una cobertura importante, y cuál ha sido su impacto en la economía global, donde partimos el dólar, no sé si se acuerdan, por ahí por enero del 2024 en 877 pesos, o sea, estábamos 110, 120 pesos menos durante todo este año. Así que ahí empiezo a entregar los primeros análisis respecto a lo que viene. Y para la región, creo que el hito que más fuerte, que lo conversamos desde febrero cuando se empezó a discutir la salvaguardia bajo este gobierno, fue la crisis de Huachipato. Sí, nos marcó todo el año. Entonces yo me di cuenta en mis apuntes que efectivamente nos marcó todo el año. Discutíamos si era temprano, era tarde, era bueno, era mala la salvaguardia. Dijimos que ya el tiempo había pasado y que no era el minuto, y después pasó lo que tenía que pasar. Y eso revisando apuntes y un poco de proyecciones para el 2025. Nos gusta. Me pidió que hiciera eso también, así que traje una bolita de cristal. Me gusta y el tarot la bolita, también, el tarot. Para ponerle ciencia, ponerle mucha ciencia. Entonces, en general, el resumen del año 2024, primero que nada, estuvo marcado por tensiones geopolíticas muy fuertes. Y lamentablemente siguen y se incrementaron en el año. O sea,
Partimos como con una guerra y estamos terminando casi con 3. Entonces, ha sido un año de tensiones geopolíticas muy fuertes y ha sido un año en que se han terminado de ver todavía los ajustes post-pandemia. Todavía quedan coletazos de ajustes post-pandemia. No olvidemos que en el caso de Chile estuvimos casi 2 años en cuarentena. En confinamiento. En sí. confinamiento, y eso también ha generado que esto también no se termine de regularizar. Ya uno dice, ya van a salir con el tema de los retiros de la AFP, pero cuando hablábamos de su minuto, eso también iba a generar un efecto en el corto, mediano y largo plazo. Y que eso va a tender a seguirnos por un tiempo más, porque tiene que todavía normalizar el mercado capital y la profundidad del mercado capital. Se retiraron estos 52 mil millones de dólares, si no me recuerdo más bien, del mercado y por lo tanto se inyectaron a consumo. Hoy día no está ese motor de consumo, por lo tanto la economía está un poquito más alicaída. Como mencionábamos, los conflictos internacionales como la guerra a Ucrania, las tensiones en Medio Oriente, tensiones que siguen hasta el día de hoy. El conflicto en Siria también va a ser un conflicto que yo como no conozco mucho el tema del origen de esto, sí sé que no sé si van a caer del fuego a las brasas en Siria. Y lo digo en términos de que, claro, después que ha gobernado una familia durante 53, 54 años los Assad, caen después en manos de gente un poquito más con otras ideas y que también toman por la fuerza. O sea, no sé qué va a suceder ahí, qué posiciones van a tomar algunos países aliados en torno a Siria, que también está en un lugar muy estratégico, también tiene vecinos Palestina, vecinos a Israel, vecinos a Irak, ¿Qué vecinos pasa con a Irán. Rusia? Entonces tenemos ahí esa tensión permanente. Se dice que esto fue una derrota para Vladimir Putin, que además de eso tuvo que acoger de alguna u otra manera a Assad, a Yasser Assad en su propio país. Entonces todo esto influyó en que existiera mucha volatilidad, que fue la palabra que yo creo que más usé durante el año. ¿Es la que marca 2024 para ti? Exactamente. La volatilidad y la palabra incertidumbre. Yo creo que son 2 temas porque influyeron en la volatilidad de los precios de las materias primas. Las materias primas se movían de repente de un lugar, de un precio a otro precio muy rápidamente. Sin ir más lejos, el litio, el 2023 tenía precios récord y este año está en el suelo, si uno lo compara con lo que fue. Por lo tanto, el cobre ha tenido una volatilidad también, para qué decir, y más aún el gas y el petróleo. Ya no olvidemos que también hubo un gasoducto que fue por ahí, no se sabe por quién, destruido, que alimentaba parte del sector alemán, y eso ha influido fuertemente en los conflictos internacionales, han influido fuertemente en los precios de algunos bienes que para nosotros son muy sensibles. Y eso yo creo que la volatilidad y la incertidumbre han sido los que han marcado este año y me parece que van a seguir marcando la agenda por un buen ratito más. Uy, pésima noticia, porque esos conceptos le hacen pésimo a la economía. Eso hemos aprendido. Eso ha aprendido. Ahora, lo que creo sí es que vamos a tener que empezar a acostumbrarnos a estos estados de incertidumbre y volatilidad. Vamos a tener que aprender a convivir con ellos. Nosotros un poco somos tomadores de precios como Luis Felipe Slier. No soy muy influyente en un precio determinado, entonces yo no voy a pagar tanto gas, yo no voy a pagar tanto el precio del kilowatt hora, que ya vamos a hablar de ese tema. Y en Chile un poco el Banco Central logró, no sé si se acuerdan, hace como 3 años, que hablábamos de una locomotora. Sí. Que habría que frenar esta locomotora, que era la inflación. ¿Ya? ¿Te acuerdas a cuánto llegamos en algún momento a la inflación? 14% fácilmente llegamos a una inflación. ¿Sí? Sí, estaba el tren descarrilado. Estaba absolutamente Mira, uno descarrilado. Se olvida. Fue el año pasado, si no este año.
No, claro. Sí, pero llegamos a eso porque este freno ha ido siendo paulatino y la forma de aplicar el freno, de tirar las riendas del Banco Central, ha sido bajando la tasa de política monetaria. El Banco Central logró moderar la inflación. Yo sostengo que el 2024 ya quedan una semana. Vamos a cerrar con un 5% de inflación, como lo señalamos en los programas desde comienzo de año. Dijimos que este año se iba a terminar con un 5% de inflación. Muchísimas gracias. Porque estaba hay registros. Difícil, estaba difícil el año, sobre todo por estas dos palabras, que es volatilidad e incertidumbre. También el crecimiento económico se mantuvo súper débil y yo creo que va a cerrar en torno al 2% o al 2,2%. Ese crecimiento no nos hace bien. Y ese crecimiento va a ser, ya muchos economistas lo han llamado una década perdida. Y el problema es que tenemos otra década por delante también que no se vislumbra que vayamos a crecer a más de esto. Y con eso no podemos lograr mejorar las condiciones de vida de muchas personas, ¿ya? De repente es duro decir, pero la pobreza es relativa. No quiero entrar aquí en un tema muy fino, pero entender que la pobreza es relativa. Si yo me voy al Principado de Mónaco, relativamente hay pobres, claro, dentro del Principado de Mónaco. Pero de una pobreza desde la perspectiva de ellos. Exactamente. Entonces, a eso me refiero, que la pobreza siempre es relativa, ¿ya? Uno podría decir que también hay pobreza intelectual. Claro. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, también es relativa. Entonces, lo que uno tiene que tratar de hacer es que el crecimiento y las oportunidades lleguen a todo para aprovecharlas. Pero desde esa perspectiva, ese crecimiento de un 2,2% no nos va a alcanzar para hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, es como saber desde ya que te comprometiste durante varios tiempos a pagar 105, para no ponerlo tan grave, aunque es más grave, y vas a recibir ingresos por 102. Entonces vas a tener que hacer una bicicleta. Es decir, que para cubrir esos 3 te vas a tener que empezar a endeudar. Pero como el próximo año también van a ser 3 más, te vas a tener que endeudar de nuevo en 6. Y eso es lo que le ha venido pasando a Chile en los últimos años, que ha pasado a tener un porcentaje de endeudamiento de cercano al 47% del PIB. Luis Felipe, te voy a hacer una pregunta que puede sonar como bien quizás básica, pero pese a que se pudiesen tomar medidas, por ejemplo, con este punto, porque yo creo que una de las cosas más preocupantes es este nivel de deuda, que sea este pequeño hoyito, que típico, tengo un hoyo financiero, que una vez se dice tengo un hoyo financiero, se ha ido cada vez haciendo más grande desde la perspectiva pública. Pese a que se tomen medidas, me imagino que también es como este tren, no es como que tomo medidas y a los 2 meses quizás soluciono este forado que tengo. Debe ser de tiempo. Pese a que se tomen medidas, o pueden haber medidas restrictivas que hagan que esto sea rápido. Hay 2 teorías, en realidad hay más de 2 teorías, hay muchas teorías en realidad, pero hay 2 que cobran más relevancia en países sudamericanos como el nuestro, que son la que tú planteas, que es una mejora paulatina, que es una mejora en la cual podamos ponernos de acuerdo y podamos hacerlo consensuadamente, o hay medidas que son más de shock, como las que está implementando Argentina, que en el corto plazo tienen golpes muy duros a la población. Es como cuando en tu casa le dicen, ok, se acabó el jamón serrano y desde este minuto ustedes van a comer mortadela jamonada o lisa. Ya. Para todos. Y se acabó. Pero ¿cómo? ¿Estamos acostumbrados a esto? No. Y antes iban a tener 3 televisores y ahora va a haber un televisor. Tendrán que compartirlo, tomarse su tiempo. Entonces hay medidas que son más consensuadas, de largo aliento, y hay medidas de shock. Yo creo que hay que hacer una mezcla, porque si no en el camino quedan muchos heridos,
¿ya? Creo que tenemos que hacernos una revisión muy concienzudamente, incluso pensar en una consultoría internacional externa. A ese nivel llego de poder revisar cómo estamos gastando en nuestro Estado. Me parece que el Estado hoy día es un Estado que pierde dinero como loco, a manos llenas, que tiene, es como un gran colador, que tiene hoyo y se cae el agua por todos lados. Porque la única medida que se ha tomado como para avanzar en el tema, no sé si necesariamente la deuda, pero tiene que ver con apuntar a aumentar los impuestos. Esa ha sido como la propuesta que se ha tenido. No hay otra medida que vaya en esa línea. Es que ahí es donde tenemos el problema, porque en la medida que tú sigas gastando más, lo dijimos hace 4 programas atrás, si no me recuerdo, pregunté, si tú sigues gastando más como país, ¿cuál es la única forma que te va a quedar para equilibrar esta balanza? Y me acuerdo Ángela dijo al tiro, aumentar los impuestos. Aumentemos los impuestos. Y no es la solución. Claro, pero me refiero como que eso es lo único que se ha hecho, me refiero como como medida, no hay otra medida que se esté tomando como para enfrentar este problema. Exactamente, entonces tampoco nos detenemos a pensar en la formación de capital humano, tampoco nos detenemos a pensar en el gasto efectivo del Estado. Hoy día hay ejemplos de modernización, pero hay ejemplos de sistemas que se han ido quedando en el pasado, que se han ido quedando obsoletos. Demuestra un botón y solo les anuncio los titulares, sobre todo yo creo que en los meses de febrero, si no se resuelve, los grandes titulares o las grandes coberturas de los matinales va a ser el desastre de los chilenos viajando al extranjero en el aeropuerto de Santiago. Hoy día hay un problema grave de gestión ahí, de cómo se ha regulado la concesión, en la cual se los doy firmado, va a ser titular en todos que estuve ya fue un poco en esta fecha. Sí, pero me refiero que cuando sale Chile de vacaciones es en febrero. La mayoría de los chilenos salen en febrero, entonces ojo con eso que ahí vamos a tener. Pero volviendo un poquito a la pauta, digamos, no nos olvidemos que todo esto que sucede a nivel internacional en el conflicto ucraniano, todo lo que sucedió con el aumento del precio del gas, del petróleo, todas las decisiones locales afectaron directamente a las familias chilenas desde el precio del transporte. No nos olvidemos que hemos tenido varias alzas del precio del transporte hasta los alimentos. Entonces, cuando uno indica un IPC, una inflación, lo que hace es indicar un promedio. Pero si uno va a las canastas más sensibles, que es las canastas de alimentos, esas han subido muchísimo más del 5%. Es real que todo está más caro. Entonces, efectivamente, la gente que se preocupa no de cambiar el celular a cada rato, que se preocupa no de mejorar el ancho de banda de la casa en internet, que se preocupa, no que está preocupado de los 10 pesos que sube el pasaje, que está preocupado porque trabaja en un taxi, en un Uber, que está preocupado en los 10 pesos, 20 o 30 pesos que sube la benzina cada 3 semanas. A esas personas el efecto ha sido más duro. Por eso de repente dicen, ya salen estos que dicen que subió tan poco en la inflación, cuando a mí me cuesta un mundo el supermercado, y uno va al supermercado y ahora el kilo de pan, el huevo, la mantequilla, está todo, la lechuga, tomate, están todos caros. Y efectivamente es porque esos están más caros, pero por ejemplo el vestuario ha bajado un poco de precio, o algunos sectores han bajado de precio. Entonces eso ha hecho que terminemos con un 5%, una inflación que sin duda afecta a las familias más pobres de nuestro país. No nos afecta a nosotros que estamos aquí en esta mesa, afecta a las familias más pobres de nuestro país. O sea, uno le alcanza a notar, perdón Luis Felipe, uno le alcanza a notar efectivamente también para la clase media que uno tenía a lo mejor destinado X monto y te sube, como dices tú, 1.000, 2.000 y tú dices, ya no me alcanza, ya no me alcanza también, o sea, alcanzo a llevar los productos, pero efectivamente a un costo más alto. Efectivamente, pero las familias más vulnerables y pobres del país tienen que decidir qué comen. ¿Qué comen? A ese nivel estamos llegando, o sea, qué comen y en qué porciones. Por lo tanto, bajaron porciones,
bajaron en la calidad nutricional también de los productos. Entonces, en eso tenemos algunas situaciones por ahí. Y en materia económica internacional, como ya lo repasamos, la guerra de Ucrania mantiene los precios del gas natural muy altos, lo cual afecta a Europa y afecta al comercio de granos que tenemos, lo hemos mencionado varias veces. En Chile se elevan los costos logísticos y los precios de los alimentos básicos. En el petróleo, y ya con esto voy a ir cerrando un poquito el primer bloque, hay un incremento en el precio del petróleo, logramos $95 el barril en momentos críticos y eso hizo que los precios de las bencinas superaran los 1.350 pesos por litro fácilmente, y eso afecta al transporte básico. Y por último, el impacto del dólar en Chile, que lo vimos pasar de 875 en enero a 1.000 pesos hace unas semanitas atrás, que fue un tema súper importante. Entonces, en materia de reflexión, los eventos globales impactan directamente el costo de la vida de las personas, ¿ya? Y ojo con China, que se fue durmiendo y no está logrando el 5% de crecimiento que se había propuesto para este año, y a duras penas va a llegar al 4,5%. No está despertando. No está despertando. Parece que el zamarreo que le han pegado para que despierte no ha sido lo suficientemente fuerte. Pero vamos a ver qué proyecciones podemos tener ya para el próximo año y cómo vemos la economía local. Hoy día estamos en esta columna extendida con nuestro Luis Felipe Slick. Amerita en esta época del año hacer la visión general. Sí. Así es. Bueno, vámonos al plano un poquito más nacional. ¿Qué sucedió en el plano local, en el plano económico local? Como les mencionaba, el dólar lo tuvimos en enero en 775 con un máximo de 1.000 y más o menos un precio promedio anual de 943 pesos, que es más o menos el precio promedio que se estimaba que fuese para este año. Ahora, sin pandemia, sin conflictos, obviamente uno esperaría ver el dólar en torno a 200 pesos menos. Yo creo que eso es un tema, porque el efecto, el impacto de un dólar a este precio es que aumenta todos los precios de los productos importados. Entonces nosotros somos gran importador de petróleo, por ejemplo, gran importador de productos como tecnológicos, y eso afecta la canasta de bienes y servicios, que son la canasta básica, la canasta de bienes durables, y en términos relativos nos hace un poquito más pobres, disminuye nuestro poder adquisitivo, y eso también es un tremendo impacto. En materia de cobre, que no nos olvidemos que el cobre es el que genera el mayor ingreso en las finanzas públicas. Sigue siendo el sueldo de Chile. Sigue siendo, y parece que lo va a hacer por bastante tiempo más. El precio del cobre fluctuó mucho, cerrando el año alrededor de los $4 por libra de cobre. Y esto ha generado que se produzcan ingresos fiscales variables y afectando la planificación de los ingresos en el Ministerio de Hacienda principalmente. Entonces, cuando tenemos un cobre que ha fluctuado tanto, nos enfrentamos a situaciones que son un poquito complicadas. No nos olvidemos que a veces cada centavo de dólar, de libra de cobre, influye en cerca de 65.000 millones de pesos en los ingresos fiscales. Entonces eso es muy delicado. En materia de ¿qué tuvimos en materia de petróleo durante el año? Una volatilidad, un precio que lo vimos en $50 el barril, después en 80, en 100, 90... Y eso lamentablemente ha hecho que durante todo el año tengamos serios incrementos en materia de litros de benzina, en combustible. Y eso va a hacer que se incrementen los costos de transporte sí o sí. Ahí, en ese sentido, el petróleo sigue siendo uno de los combustibles más importantes
¿cómo ves tú la arremetida de las nuevas energías? Porque a veces se nos dan datos así como, oye, está creciendo este sector, pero todavía no para quitarle la supremacía, me imagino. Aún somos petróleo dependientes, Sí. en muchos factores. Somos uno de los países que más ha avanzado en energías renovables no convencionales, energías eólicas, energías solares. Hoy día creo que tenemos que seguir avanzando. Ahí hay un tremendo desafío. Se están haciendo inversiones importantes en el sur del país, y yo espero que acá en la región del Biobío se materialice muy pronto ya plantas de hidrógeno que permitan generar hidrógeno a partir de energías renovables no convencionales. Ya por eso se llama hidrógeno verde, no es que salga de color verde, por si acaso, sino que es porque se hace a partir de fuentes. O sea, yo podría traer aquí al estudio un vasito de agua y hacer la prueba y generar hidrógeno aquí a partir de una batería o a partir de un motor que funciona a benzina. Entonces, lo verde va a significar que lo hago a partir de, por ejemplo, energía solar o del viento, o energía que se acumuló en el sistema que proviene de este tipo de sistema. Esto, lamentablemente, somos sensibles al dólar y al petróleo, y por lo tanto para el 2025 vemos todavía que van a seguir los aumentos en materia de los combustibles, ¿ya? Sobre todo si es que no se regula la situación en Oriente, y eso ha sido una situación bastante compleja. En inflación, en Chile, la inflación anual se logró controlar, la situamos en 5%, pero tuvimos una punta mensual en octubre de 1%, que se me terminó de caer el poco pelo que me iba quedando, entonces sorprendió a todos en el mercado. De hecho, fue un remesón muy fuerte que yo creo que incluso asustó mucho también a los consejeros del Banco Central para que en sus últimos informes de política monetaria también proyectaran que el 2025 en materia de disminución de la tasa de política monetaria no vaya a ser tan lo agresivo que pudieron haber sido este año. Esperaba yo terminar una tasa de política monetaria un poquito más bajo, lo vamos a ver más adelante, pero no fue así. ¿Qué pasa cuando hay inflación? Nosotros relativamente nos ponemos más pobres. Antes compramos un Super 8 a 100, hoy día parece que ese mismo, si lo queremos comprar a 100, ya trae menos gramos. Sí, O chiquitito. si queremos el mismo, parece que ahora no cuesta 100, cuesta 150. Y prefiero no comprarlo. Obviamente, pero se nota en todo, nos hacemos más pobres, ¿ya? Nos cuesta adquirir bienes, nos cuesta. Si antes comprábamos una manzana, ahora en realidad estamos comprando como 3/4 de la manzana, ¿ya? Entonces eso pasa con la inflación, y eso hace que disminuya nuestro poder adquisitivo, especialmente en los hogares más pobres. Como mencionaba, el Banco Central redujo la tasa de interés de un 8,25 que partimos en enero, que la tasa de política monetaria es aquella tasa que le presta el dinero a los bancos. Se la estaba prestando a 8,25, hoy día se la está prestando a un 5%, yo esperaba que hubiese sido un 4%, ¿ya? Este año. También ahí sucedieron cosas como que todavía queda este tren que mantiene un poco la velocidad, todavía hay un poquito de inflación que se mantiene, pero esta reducción significa un alivio en las tasas de crédito, pero con cautela, porque aparentemente existe todavía una inflación persistente. Un último, antes de pasar a proyecciones, un último tema que nos golpeó durante este año fue la energía eléctrica. Sí. La energía eléctrica Sí, tuvimos 2 temazos durante este año y nos queda el tercero, así Pero que sí, nos queda ahora lo en había enero. olvidado. No Sí, lo falta olvidé, falta todavía. Lo había olvidado por Esta completo. pesadilla que despertamos, que en mi opinión fue mal llevada. Creo que O sea, había que despertar, tú lo dijiste, había que despertar en algún momento, quizás no fue... no fue de la manera más adecuada. Yo creo que había que despertar y había que descongelar estos precios, pero debiesen haber sido de una manera a lo mejor como, voy a ser un poco sarcástico, a lo mejor como lo van a hacer
la devolución de los excedentes. Podría haber sido de 500 pesos. En unas cuotas de 500 claro. pesos o de 1.000 pesos en 130 años. Entonces también podría haber sido de otra figura, pero voy a ser un poquito ahí sarcástico y con el permiso de los radioescuchas, pero parece que nuestros legisladores están más cargados para un lado que para otro. Entonces se dio la implementación de un subsidio eléctrico. Partió para 1 millón de familias que lograron obtener este subsidio. Un subsidio pequeño, porque era un subsidio que llegaba en un mes para cubrir todas estas alzas que llega por una única vez, que buscaba reducir los costos de electricidad, aunque el alza de los combustibles y de las otras cosas contrarrestó todo. Así que eso va a ser bien complejo. Como economía nacional tenemos que entender de que los precios básicos suben, que los créditos, si bien bajaron de precio, porque ha bajado un poco la tasa, lo que tenemos hoy día es una muy baja capacidad de ahorro por parte de las personas. Entonces eso es como a nivel local, y lo que más nos afectó son estas subidas bruscas de energía eléctrica, que todavía nos queda una tercera para ahora enero, que va a golpear fuertemente sobre todo a los hogares más vulnerables esta energía eléctrica, y que se espera que exista todavía una postulación al subsidio para quienes nos siguen. Sí. Nos quedan 12 minutos y voy a sacar el tarot y la bolita de cristal, porque vamos a entrar al segmento de proyecciones para el 2025. Lo tengo pauteado en 10 minutos y digo, bueno, queremos primero, ver su rictus. ¿Qué va a pasar con el retorno de Donald Trump a la presidencia? Que muchos proyectan que puede cambiarlo todo. Yo siento que esa es como la vibra. Puede cambiar todo lo de la llegada de Trump. Porque no nos olvidemos que él es el presidente electo de Estados Unidos por los próximos 4 años y que va a asumir ahora en enero. Ahora ya, si en 2 semanas más está jurando 20 de enero frente a todo el pueblo de Estados Unidos y al mundo como nuevo presidente para una de las potencias mundiales que tiene el planeta. Ahora, él ha anunciado muchas políticas proteccionistas y también tensiones geopolíticas que podrían desacelerar el comercio mundial. Eso es lo que uno podría intuir que pudiese pasar. En materia de seguridad ha hecho varios anuncios. El último que me llamó mucho la atención y que lo considero interesante es que a los grupos de traficantes, a estos grupos tipo Tren de Aragua, a estos grupos colombianos, los va a categorizar como grupos de alta peligrosidad o extremistas. Por lo tanto, va a destinar seguramente recursos, inteligencia y trabajo como lo realiza con los grupos extremistas. Ya, entonces van a entrar en la misma categoría, lo cual no me parece una mala política, dado que ha sido un flagelo que nos ha golpeado fuertemente. Ahora, los impactos que tiene cuando lo tratas de grupos extremistas también es cómo ingresan a Estados Unidos a ciertos países cuando estos países están con grupos extremistas. Entonces, vamos a ver cómo se va a generar eso. Y si es positivo para el resto de la región, porque podría ser una medida que funciona para Estados Unidos, pero ojalá funcionara para el resto de Latinoamérica también. Exactamente. Puede ser que lo dejen dentro de su frontera o que lo dejen fuera de su frontera. No olvidemos que Estados Unidos, para el 11 de septiembre del 2011, cuando hubo el atentado a la Torre Gemela, declaró grupo terrorista a Bin Laden y lo persiguió por cielo, mar y tierra, donde estuviera, en el país que estuviera. Por lo tanto, ahí va a haber que ver cómo se van a llevar a cabo las relaciones internacionales desde Chile con Estados Unidos, que debiesen mantenerse en muy buen pie como se han tenido hasta ahora, ¿ya? Así que no es para nada raro. Ahora, ¿qué está pasando en materia de anuncios de Donald Trump y su asunción? Va a generar incertidumbre económica y volatilidad en los mercados internacionales. Por eso les dije que cuando partí, que las 2 palabras que se habían
visto en el 2024 se van a trasladar en el 2025. En materia de proyecciones económicas, vamos con el dólar, que son, sobre todo al columnista que viene mañana, le interesa mucho. Ah, y le encanta. Le encanta. Está muy atento. Mira. Las predicciones. Sí. Verdad, con música. Nos falta ahora el humo. Sí, El humo que, por el humo abajo. que sale de aquí abajo. Se espera que el dólar se mantenga en niveles similares a lo que está, y con un promedio proyectado de 930, 940, aunque dependiendo del precio del cobre y si la economía china despierta y logramos un repunte de la economía de China, podríamos pensar en un dólar a 900 pesos. Ya. Pero no lo vamos a ver a 700 en 2025. No, No. Ya. no, descartado. Sí. ¿Ya? Pinchada y lo hay. Ya. Ya, descartado. 800. 900 y cerramos. No, lamentablemente cuesta. Se llaman precios pegajosos a veces, que cuesta. Sí. Tú no vas a ver de nuevo que los precios bajen en el supermercado. Cuesta mucho que bajen. No, A sí, lo que ya estamos tratando de apuntar es que no suban. no suban más. No, No si ya lo suban más. aprendimos en su Entonces, columna. eso Qué es decepción. cobre. Benzina 500 pesos nunca más en la No. No sé, yo nunca vi eso, así que ¿No? Sí, yo sí. Yo sí. Con un billete de 500, Uno llenaba el estanque. llenaba el estanque y le botaba los chanchitos al auto. Mis padres se van a acordar de eso. Cobre. Cochilco proyecta un precio promedio de $4.25 la libra para el 2025. Ya. Esa es la proyección de Cochilco, aunque en mi opinión lo más probable, y si China no despierta, es que veamos un cobre de $4 la libra. Por lo tanto, con un cobre a ese precio, el tipo de cambio se mantiene a lo que estamos acostumbrados. Perfecto. ¿Ya? Si logramos que suba y logramos que el precio del cobre, lo más probable es que el tipo de cambio pudiese bajar porque tienen una relación inversamente proporcional. Sube el cobre, baja el dólar. ¿Ya? Así que para que ahí estén anotando. El petróleo, dependiendo de la estabilidad geopolítica, lo vamos a ver en torno a 90, $100 el barril. Ya, dependiendo si es el WTI, el Brent, pero deberíamos verlo un poquito más arriba de lo que está hoy día, porque esta inestabilidad no se sabe muy bien qué va a pasar en Siria, no se sabe muy bien qué va a pasar en el conflicto Israel-Ucrania. Donald Trump es un gran negociador, esa es su gran característica, por lo tanto él va a querer atribuirse esta paz mundial, por lo tanto va a haber que ponerle fe a él y que logre esa estabilidad anhelada en esos países y que de verdad se acabe este genocidio que está existiendo y que están muriendo muchos niños, muchas mujeres que están muriendo en esos países. Respecto al crecimiento, esperamos que el Fondo Monetario Internacional crezca un 2,3% para el 2025, pero yo creo que dependiendo del consumo y de las inversiones que se puedan materializar en Chile, el crecimiento no debiese pasar del 2,1 al 2,2. O sea, si ustedes me preguntan, vamos a tener un copiar y pegar del 2024 al 2025. ese es el resumen. Levemente superior. Ya. Levemente superior. ¿A qué me refiero con levemente superior? Que el Producto Interno Bruto, el PIB, debiese ser un poquito más y la inflación debiese ser un poquito menos. En materia de inflación se prevé que se mantenga el primer semestre sobre 4,6, pero que a fines de año se ajuste un poquito más a la baja. Y la meta del Banco Central está un poquito lejos que del 3%, que esto lo estaríamos viendo a finales del 2026. ¿Ya? En ese sentido, no vemos que el Banco Central vaya a bajar mucho la tasa de política monetaria del 5%, a lo más durante el año. Durante el año lo vayas a recortar 0,75 puntos, no más que eso, para dejarla en un 4,5, 4,25, no creo que baje más, ¿ya? Porque todavía persisten riesgos de inflación. Ahora, si yo tuviera que recomendar una tasa de política monetaria en Chile, tendría que hacer un análisis respecto a la inflación proyectada, respecto a si mantengo una tasa de política demasiado baja, podría extender
esa convergencia del 3% a muchos años más adelante. Pero por otro lado, si subo la tasa de política monetaria mucho, podría frenar el crecimiento económico y en vez de estar creciendo al 2%, 2,2%, 2,5% en el mejor de los casos, podría crecer un 1,5%. Y eso de verdad no nos va a servir muchamente. Entonces, hay que ver factores internacionales. ¿Cuál sería la recomendación? Que el primer semestre mantener la tasa de política monetaria en un 5%, alineada con lo que está hoy día, ver qué medidas de inflación hay y en el segundo semestre bajarla, como ya te mencionaba, a un 4,5%, un 4%, para influir un poquito más en materia del crecimiento. Perfecto. Mi conclusión, y con esto ya termino, sería mantener la tasa política monetaria. Vamos a crecer a un 2,3%, vamos a tener una inflación del 4,6%, un dólar de 930 pesos más o menos. Si China despierta tendríamos 900 pesos, lo cual es muy bueno. Y vamos a tener dos eventos importantes, elecciones electorales en Chile, de presidente y de parlamentarios, que van a generar incertidumbre y volatilidad en nuestros mercados. Ay, ay, ay. Tremendo ahí análisis de nuestro Luis Felipe Slier, por supuesto, en este último día jueves de 2024. Así que te agradecemos, Luis Felipe, que hayas venido con este tremendo análisis. Sí, muchas gracias. Y se me olvidó, no, lo voy a decir al aire, les mandaron muchos cariños, muchos saludos a Fabián y a ustedes dos desde mi fan club. Así que me mandaron un WhatsApp ahí. Así que un abrazo muy grande. Muy feliz año 2025, nos daremos el abrazo a la vuelta, pero ya vamos a estar en ese nuevo año, que es un año bonito, me gustan los números, me gusta el 5, así que va a ser bueno. Totalmente.